Buenas tardes. Esta es mi exposición para el curso de Sociología de la Educación, fase 3, retos de la educación en el contexto del posconflicto en Colombia. Se nos pedía realizar un collage con imágenes. Este es el collage que yo realicé. La reflexión. La educación en Colombia en el marco del posconflicto tiene muchos retos que afrontar para contribuir a la paz duradera. Primero que todo, se debe garantizar el acceso a la educación de todas las personas. Se debe llegar a los lugares más alejados con educación especializada y de calidad y con infraestructura adecuada. Los niños del campo tienen el mismo derecho que los de la ciudad a tener una infraestructura adecuada y segura para las actividades escolares. Cuando hablo de educación especializada, hago referencia a que la educación rural no debe ser igual a la urbana y que se debe enfocar en el campo y en su profesionalización para que así las personas puedan encontrar una forma de vida y sustento en las actividades del campo y no tengan que migrar a las ciudades. La enseñanza tradicional, es decir, las ciencias y demás programas académicos son importantes, pero lo principal debe ser educar a los niños y jóvenes en valores como el respeto y la solidaridad, inculcándoles el valor y la importancia del trabajo en comunidad y para la comunidad. Todo esto debe ir encaminado a fomentar ambientes de paz, pero también es necesario que dentro de la enseñanza y la construcción de estos procesos de paz se les dé a conocer la guerra y los efectos que ésta trajo a nuestra sociedad, para que así conozcan la historia de lo que ha pasado y el dolor que causó la guerra, y desde allí comprendan que la paz siempre será el mejor camino. Se nos pedía hacer una explicación de cada una de las imágenes con las que conformamos el collage. Esta es mi primera imagen. Esta imagen la escogí porque representa el pasado y el presente. En la pared vemos cómo están marcados los impactos de bala de la guerra, pero también vemos un grupo de niños pintando sobre la misma pared y escribiendo: "Somos una nueva Colombia sin miedo", lo que nos da a entender que la guerra quedó atrás y que estamos en una nueva época donde lo más importante es la paz. El hecho de que sean niños nos muestra que desde la niñez debemos empezar a educar para la paz. La frase nos indica que se están sanando las heridas y que el miedo que produce la guerra está desapareciendo. Y los impactos de bala nos indican que hay un pasado doloroso, el cual no queremos volver a vivir, pero que tampoco hay que olvidarlo y que debemos darlo a conocer a las nuevas generaciones para que sepan qué fue lo que pasó, qué es la guerra y el sufrimiento que trajo. Esta segunda imagen la escogí porque representa el paso, o mejor la reincorporación de los excombatientes a la vida civil desde la educación. Vemos como un grupo de excombatientes identificados por el uniforme verde se encuentran portando herramientas, lápices, gorros de chef en lugar de armas, lo que nos indica que en el posconflicto y tras un proceso de estudio y educación se han convertido en personas normales que sirven a la sociedad desde diferentes áreas, y es necesario seguir fortaleciendo los procesos de educación para que ellos sigan portando estas herramientas y no vuelvan a las armas y no volvamos a la guerra. Aquí tengo las dos siguientes imágenes. Esta imagen la escogí porque nos indica la importancia de la escuela en el diálogo, la reconciliación y el perdón. Es una imagen con mucha simbología: la paloma blanca de la paz, un libro, símbolo de la educación, pero además el libro tiene contenido referente a la paz, lo que nos indica que se tiene que educar para la paz. Los niños son el referente por excelencia del perdón y la reconciliación. Ellos en sus juegos pueden pelear, pero 5 minutos después se perdonan y vuelven a ser amigos. Pero lo importante es que
nos, lo importante es que esta imagen nos muestra que desde la niñez debemos empezar a educar en pro de la paz. Si educamos para la paz, sin duda alguna nuestros niños elegirán la paz como opción de vida y como objetivo social. Aquí tengo dos imágenes más relacionadas con la educación rural y la precariedad que se vive en el campo. Estas dos fotos las elegí porque nos muestran las dificultades y la precariedad en la educación rural. En primer lugar, vemos el rudimentario salón de clases hecho con palos y latas de zinc. También podemos ver el piso en tierra y los pupitres insuficientes para todos los estudiantes. Por el otro lado, vemos la dificultad de los niños del campo para llegar a su lugar de estudio, largas caminatas o ir en bicicleta o a lomo de burro, en muchos casos atravesando ríos y sorteando caminos casi que intransitables, para lo que en muchos casos tienen que levantarse desde muy temprano para poder llegar a tiempo al colegio. Este es un gran reto en el posconflicto, porque en las áreas rurales debe existir una infraestructura adecuada y debe existir buenas vías que permitan enviar un servicio de transporte escolar adecuado para los niños y jóvenes que no tengan que sortear toda una travesía extrema para poder llegar a estudiar. Estas dos imágenes las escogí porque dan cuenta de la brecha que existe entre hombres y mujeres en materia de educación, donde a partir de una premisa del lenguaje se nos muestra cómo lo femenino tiene que construirse a partir de lo masculino y aparentemente el masculino existe por sí mismo. Vemos una imagen que nos da cuenta cómo en las pruebas PISA en el área de matemáticas las mujeres tienen menos puntaje que los hombres. Sin duda esto influenciado por la educación tradicional donde la mujer es educada para el hogar y nada más. De ahí que las mujeres mayoritariamente se formen en carreras de servicio como enfermería, atención a la primera infancia, nutrición, etcétera. En las áreas de las ciencias son una minoría dentro del posconflicto y en aras de una equidad de género que nos ayude a construir una paz duradera, debemos incentivar la participación de la mujer en las ciencias y darle las mismas garantías que a los hombres. El femenino no se debe construir a partir del masculino, sino que el femenino y el masculino se tienen que construir mutuamente. Y esto se debe enseñar desde la niñez y no solo desde la escuela, sino también desde el hogar, por lo que se requiere también educar a los adultos. Conclusión. Podemos concluir que en el marco del posconflicto, Colombia tiene muchos retos a nivel de educación. Los más importantes, garantizar una cobertura total de la educación, mejorar la infraestructura de colegios y escuelas rurales, crear una educación especializada para lo rural, mejorar la infraestructura vial en el área rural, permitiendo un transporte adecuado para que niños y jóvenes lleguen a sus colegios, garantizar una educación con equidad de género y educar siempre con un enfoque de paz desde la niñez. Muchísimas gracias. Esta ha sido mi exposición para el curso de Sociología de la Educación.